Ahora vamos a seguir con la ley del coseno. ¿Cuándo puedo utilizar entonces la ley del coseno? ¿O para qué la voy a utilizar? ¿Para qué tipo de triángulos? Entonces la ley del coseno también la vamos a utilizar para cualquier tipo de triángulos. Entonces se usa para resolver cualquier tipo de triángulo no rectángulo. Listo. ¿Y cuándo podemos usar entonces esta ley? ¿Cuándo sabemos que la podemos usar? Entonces, la ley del coseno la vamos a usar cuando conozco dos lados y un ángulo. O sea, cuando conozco dos de sus lados y el ángulo que estos lados forman. Entonces, cuando conozco dos lados y el ángulo que estos forman. ¿Cómo así? Expliquemos de una vez. Entonces, tengo este triángulo. Y me dicen que conozco dos lados. Me dicen que este lado vale 5 y este lado vale 4. Un ejemplo. Y el ángulo que estos forman. O sea, que me van a dar este angulito. Y dice que este ángulo, un ejemplo, mide 30 grados. Entonces, este ángulo que se forma aquí, o estos dos lados, y este ángulo que se forma aquí. Cuando tenemos entonces estos datos, o este tipo de datos, aquí vamos a usar la ley del seno. Aquí no podríamos, del coseno, perdón. Aquí no podríamos utilizar la ley del seno. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna pareja. Tenemos dos lados y tenemos solamente un ángulo. Este ángulo no conocemos entonces el valor de este lado. A este lado no conocemos el valor de este ángulo y este lado no conocemos el valor de este ángulo. Entonces, en este caso, yo puedo usar entonces la ley del coseno para solucionar entonces los triángulos, ¿cierto? Cuando conocemos entonces dos lados y el ángulo que estos lados forman. ¿Cuándo más la puedo usar? Cuando conozco solamente los lados, cuando conozco solamente los tres lados del triángulo. Entonces, cuando conozco solo los lados del triángulo. ¿Cierto? Entonces me dan un triángulo y me dan solamente los valores del lado. Me dicen que vale 10, vale 11 y vale 15. Y no conozco ninguno de sus ángulos. Entonces también en este caso puedo utilizar la ley del coseno para solucionar los triángulos. ¿Y cuál será la formulita de la ley del coseno? Entonces decimos, para el lado A, entonces decimos A al cuadrado va a ser igual, entonces, al B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C, y esto por el coseno del ángulo A. Entonces, esta es la formulita para hallar el lado A. Para hallar el lado B, le decimos B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C, y esto por el coseno del ángulo B. Y para hallar el lado C, le decimos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B, y esto lo multiplico por el coseno del ángulo C. ¿Cierto?
Entonces, estas son las formulitas que vamos a utilizar para resolver entonces triángulos con la ley del coseno. Listo. Hagamos el ejemplo número 1. ¿Todavía hay tiempo? Sí. Ejemplo número 1. Vamos a resolver, nos dan un triángulo cualquiera, nos dan este triángulo. ¿Sí? Y nos dicen entonces que este lado mide 7 metros, que este lado mide 10 metros y el ángulo que estos forman es igual a 58 grados. Lo primero que voy a hacer siempre es nombrar lo que son los ángulos y los lados de mi triángulo. Entonces, para mí este va a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Por ende, este es el lado A, el lado B y este es el lado C. Listo, entonces, ¿qué podemos hallar aquí? Aquí podemos hallar entonces el lado A, ¿cierto? Porque ya conozco el lado B y el lado C. Vamos a hallar entonces el lado A. Entonces dice que, copiemos por aquí otra vez la formulita, que A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C y esto por el coseno de el ángulo A. Ya tenemos todos los datos, tenemos el lado B, tenemos el lado C, ¿cierto? Tenemos el lado B, tenemos el lado C y tenemos el ángulo A. Sí, tenemos el ángulo A. Listo, entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Entonces yo digo A al cuadrado es igual a B al cuadrado, que sería entonces 7 al cuadrado, más C al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, menos 2 veces B por C, y esto por el coseno del ángulo A, que vale 58. Listo. Hay dos formas de hacerlo. La primera es realizando entonces estas operaciones y realizando la reducción. ¿Sí? Elevando esto al cuadrado, hacer la suma, luego hacer esta multiplicación y por último hacer la resta. Pero a mí me gusta hacerlo completo. Como tenemos que elevar raíz y raíz a ambos lados para poder quitar este cuadrado que tenemos acá, entonces yo simplemente vengo y elevo todo esto, le aplico raíz a este lado y a este lado para poder cancelar este, y todo esto así como está lo meto en la calculadora. Le decimos que A es igual, porque me parece un reproceso, entonces hace la reducción y después de esta reducción volverlo a meter en la raíz. Entonces lo metemos con mucho cuidado que no nos falte ningún dato dentro de la raíz. Entonces decimos que 7 al cuadrado más 10 al cuadrado, a este le voy a restar entonces 2 por 70 y esto lo voy a multiplicar por el coseno de 58, perdón. Y me da entonces como resultado 8.65, aproximémoslo. Pongámosle entonces mejor dos decimales, 8.6. Entonces el lado A es igual a 8.6 metros. Venimos y reemplazamos acá, entonces vale 8.6 metros. Listo. Entonces, ya tenemos el valor del lado A. Ya tenemos entonces una pareja lista, que es el ángulo A
con el lado A. Lo que yo hago es aplicar la ley entonces del seno para hallar cualquiera de los otros dos ángulos que me hacen falta. Entonces yo quiero hallar en este momento el ángulo C. Entonces vamos a aplicar la fórmula del seno para el ángulo C. Entonces decimos seno de C sobre el lado C, que vale 10, va a ser igual. Y la pareja que ya conozco, sobre el seno de 58 sobre 8.6, que vale el lado A. Vamos a despejar C. Entonces C es igual. Quitemos de una vez el seno. Recordemos que este seno va a pasar al otro como seno inverso o seno a la menos 1. Entonces sería seno a la menos 1 que multiplica al seno de 58 dividido 8.6 y todo esto multiplicado por 10, ¿cierto? Este 10 que está dividiendo lo pasé a multiplicar y el seno que está estorbándole aquí a la C lo pasé como seno inverso. Vamos entonces a hacer esta operación en la calculadora. Entonces decimos seno inverso que multiplica al seno de 58. Esto lo voy a dividir entre 8.6 y lo voy a multiplicar por 10. Les dice que el ángulo C es igual entonces a 80.4. Entonces mi ángulo C tiene un valor de 80.4 grados. Listo, entonces ya conociendo esto, estos dos ángulos, ya puedo hallar mi tercer ángulo. Entonces yo digo que 180 menos la sumatoria de los ángulos conocidos, que sería entonces 80.4 más 58. Entonces esto nos dice que es 180 menos 80.4 más 58. Que el ángulo que nos falta es, o el ángulo que no conocemos, vale 41.6. Este ángulo tiene un valor de 41.6 grados. Y listo. De esta forma, entonces, ya hemos solucionado este triángulo utilizando la ley del coseno, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos sus lados y todos sus ángulos. Listo, en el siguiente video les voy entonces a hacer unos ejemplos de un triángulo que solamente conocemos los lados y para hallar entonces los ángulos. Listo.